Se oye bien, vale. Bienvenidos todos en nombre de Academia de las Artes Escénicas. Yo me llamo Jarosław Bielski y de alguna manera voy a intentar Perdón, está apagado, ¿no? Ahora sí, vale, ya me parecía. Vamos a intentar... Es primero un encuentro que iniciamos sobre los debates que ya tenemos avanzados, pero este es el encuentro que vamos a hablar sobre el arte escénico de España. En este caso es una iniciativa de dirección escénica y queremos de alguna manera contrastar nuestra experiencia con otros profesionales de artes plásticas en este caso. Digo artes plásticas porque somos especialidades de Academia de las Artes Escénicas de España, especialidad de dirección escénica y especialidad de artes plásticas. Bueno, y el nombre de la Academia de las Artes Escénicas quería agradecer a Ateneo de Madrid su colaboración para poder realizar estos debates en su sede, ¿no? Que Ateneo es un histórico centro científico, literario de Madrid, un lugar intelectual de referencia en España, el foro de discusiones y plataforma de libre expresión de las ideas. Espero que esto nos anime a libremente expresar nuestras ideas. Hoy vamos a hablar de la relación entre dirección de escena y las artes plásticas. Los presentes aquí representamos estas especialidades. Voy a presentar primero los participantes de la mesa. Primero, al lado mío, Laila Ripoll, dramaturga, directora de escena, ha recibido, entre otros, el Premio Max, el Premio Nacional de Literatura Dramática, el Ojo Crítico, el José Luis Alonso o el homenaje de la muestra de teatro español de autores contemporáneos. En 1991 funda, junto a Mariano Llorente, Juanjo Artero, José Luis Patiño e Isabel Gaudí, la compañía del teatro Micomicom. Ha dirigido más de 30 espectáculos y es autora de una veintena de textos teatrales traducidos a varios idiomas, además de versiones y adaptaciones de textos clásicos y contemporáneos. Con Micomicom ha viajado por toda Iberoamérica y el contacto con la realidad de ese continente ha dejado una huella profunda en su teatro. Estoy aquí, esas son palabras que figuran en la web de la página de Academia de las Artes Escénicas, para no extenderme mucho, porque nuestros participantes tienen un currículum muy largo y sería hablar de vuestra experiencia mucho tiempo. Denis Rafter, miembro fundador delegado de la especialidad de dirección de Academia de las Artes Escénicas, dedicado a las artes escénicas desde los 7 años. Es una destacada personalidad en el mundo teatral, tanto en su faceta como actor, como en su actual función de director actoral. Es además escritor, director de escena, profesor y ha dirigido numerosas obras de teatro, teatrales y musicales. Como actor destacan sus papeles en las obras de Stoppard, Chekhov, Carroll, Wilde o Shakespeare. Su última obra es sobre el padre fundador de la lengua castellana, Elio Antonio de Nebrija. Está de gira con su monólogo también, Actor busca el trabajo. Miguel del Arco, formado en la Escuela Superior de Canto y en la Real Escuela Superior de Arte Dramático, este dramaturgo, guionista y director de escena ha sido también guionista de cine y de televisión y actor. En el año 2000 funda, junto con Aitor Tejada, la compañía teatral Kamikaze, con la que realiza numerosos montajes que logran el éxito del público y que le critica y que le valdría, entre otros, el premio Ceres a la mejor dirección y varios premios Max. Cuenta con más de una veintena de obras de teatro musical y adaptaciones. En 2017 el Teatro Kamikaze recibe el Premio Nacional de Teatro. Seguramente que hay más obras de teatro que han dirigido nuestros... Pero bueno, esto es lo que pone en la web, así que lo digo. Sería muy largo. Elisa Sanz, a mi derecha,
Licenciada en escenografía por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid, impulsora y actual presidenta, ¿bien? Sí. Presidenta de la Asociación de Artistas Plásticos Escénicos de España, AAPEE. Con 25 años de profesión a sus espaldas, ha sido merecedora de 8 premios Max de las Artes Escénicas de España, 4 al mejor espacio escénico y 4 al mejor diseño de vestuario. El último al mejor espacio escénico por Bodas de Sangre, del Centro Dramático Nacional. Y Play de Arracaladanza. Además, ha sido otras 5 veces nominada y ha obtenido otros premios. FETEN, premio Adrià Gual, por la ADE al mejor vestuario y otras menciones de ámbito nacional. Muy bien. Estoy nervioso porque estoy rodeado de grandes personalidades y estoy en el medio aquí. Claro. Juan Gómez Cornejo, delegado de la especialidad de plástica escénica de la Academia de las Artes Escénicas, trabaja profesionalmente en el teatro desde 1980, alternando labores como iluminador y técnico director. Ha estado vinculado a la creación del Teatro Central de Sevilla, el Teatro de la Abadía, el Teatro Llure de Barcelona. Ha sido presidente de la Asociación de Autores Iluminadores, AAI, durante 8 años. En la actualidad se dedica exclusivamente al diseño de iluminación, labor por la que ha sido reconocido y premiado en varias ocasiones. Entre otros galardones, 4 premios Max, premios Ceres, 5 premios ADE. En el 2011 le fue otorgado el Premio Nacional de Teatro, que por primera vez en su historia reconocía el trabajo de un iluminador. José Luis Raimon, subdelegado de la especialidad de plástica escénica de la Academia de las Artes Escénicas. Se cortó. Vale. No, bueno, ¿este más cerca? Vale. Tal vez. Bien, batería, hay que cambiar la pila seguramente. Sí, se agotó antes que yo. Sí. José Luis Raimon, subdelegado de la especialidad de la plástica escénica de la Academia de las Artes Escénicas, licenciado en Bellas Artes, cursa estudios de posgrado sobre la escultura, espacio escénico en Varsovia y Ámsterdam. Como creador plástico, ha realizado exposiciones individuales y colectivas y tiene obras de colecciones particulares, así como en museos de Polonia, Holanda, Suiza y España. Ha fundado compañías y escuelas de teatro como Intervalo Teatro Estudio de Bilbao y Escuela de Teatro de Guecho. Ha sido director de escena de numerosas óperas y ha trabajado como escenógrafo para el Centro Dramático Nacional y para la Compañía Nacional de Teatro Clásico, entre otros. Es doctor de Bellas Artes por la Universidad del País Vasco, con la tesis El actor en el espacio. Era comisario nacional de escenografía en la Cuatrienal de Praga en 2015. En la actualidad es profesor titular del espacio escénico en la RESAT de Madrid. Bien, una vez presentados mis compañeros de mesa y del debate, quería proponer, yo solamente me voy a dedicar a preguntar algunas cosas, hacer algunas preguntas, pero al preparar este debate, me surgió una duda, porque realmente hay ciertos conceptos teatrales que han cambiado, han evolucionado durante muchos años y, por ejemplo, plásticas escénicas es un concepto nuevo, abarca muchas cosas. Entonces, digo, voy a intentar definir los conceptos que todo el mundo conocemos y que forman parte de las plásticas escénicas y de dirección escénica un poco. Y recurrí al diccionario de Patrice Pavis. Es el único diccionario de teatro que conozco, pero es una edición de 1980. Sin embargo, me ha sido muy útil. Gracias. Muy útil para poder establecer ciertos puntos de partida. ¿Qué significa la dirección escénica, la escenografía, el vestuario, la iluminación? Esos conceptos que Patrice Pavis de alguna forma intentó definir tal como lo comprendemos o como se comprende hasta entonces en el teatro. Entonces voy en pocas palabras, algunas definiciones y os dejo para que participemos y podemos ampliar si vemos que esto realmente corresponde a la realidad o ya
hemos evolucionado y tenemos otros conceptos más interesantes, ¿no? Y otros trabajos también, porque desde luego el teatro es un arte colectivo y evoluciona de forma muy vertiginosa últimamente, sobre todo. Pero bueno, entonces voy a hablar sobre la dirección escénica. ¿Qué es lo que define Patrice Pavis en su diccionario escénico como dirección escénica? De otra manera, puesta en escena. En una acepción amplia, el término de puesta en escena designa al conjunto de los medios de interpretación escénica, decorados, iluminación, música y actuación. Es la transformación del texto a través del actor y del espacio escénico. El director escénico se convierte en el responsable oficial de la dirección del espectáculo. Los diferentes componentes de la representación, a menudo debidos a la participación de varios creadores, dramaturgo, músico, escenógrafo, iluminador, figurinista, etc., son ensamblados y coordinados por el director. Eso es lo que dice, resumen de lo que dice Pavis sobre la dirección escénica. La escenografía. Para los griegos era el arte de adornar el teatro y el decorado pictórico que resulta de esta técnica. Hoy la escenografía marca adecuadamente su deseo de ser una escritura en el espacio tridimensional y temporal, y no un arte pictórico del telón de fondo. Tiene causas dramatúrgicas y corresponde tanto a la evolución autónoma de la estética escénica como a una transformación en profundidad de la expresión del texto, de la comprensión del texto y de su representación escénica. En la actualidad, la escenografía concibe su función no ya como ilustración ideal y unívoca del texto dramático, sino como un dispositivo escénico. Eso también es un resumen que yo creo que es interesante para debatir, ¿no? El vestuario. En la puesta de escena contemporánea, el vestuario juega un papel variado y de gran importancia, transformándose verdaderamente en la segunda piel del actor. Pero eso lo decía Tyrov hace mucho tiempo, hace más de 100 años. Actualmente adquiere un lugar mucho más ambicioso, multiplica las funciones y se integra al trabajo de conjunto de los significantes escénicos de la representación. Podemos decir también que es la prolongación del personaje o composición, color y forma en el espacio. La iluminación. Con el progreso de la tecnología escénica, paradójicamente la iluminación ya no cumple solo un papel de iluminar al actor y de hacer visible el decorado o la acción. Se ha transformado en un instrumento de precisión y movilidad infinitas, capaz de crear una atmósfera, de reconstruir cualquier lugar o momento temporal de participación en la acción, de iluminar la psicología de los personajes. La iluminación controla el ritmo del espectáculo, los cambios en la intriga, subraya un elemento del decorado, una mímica, indica la transición entre diversos momentos o atmósferas. En ese sentido, coordina y sobredetermina los diversos materiales escénicos al ponerlos en relación o aislarlos. Esos son conceptos que yo, de alguna manera, saqué de este diccionario. Ahora, no sé si vosotros queréis añadir algo más a esto, porque creo que sería interesante, porque aquí veo seguramente muchos estudiantes, mucha gente de teatro que le gustaría. Si esto es suficiente, pasamos a las preguntas. No, no es suficiente. ¿Eh? No lo es. Por supuesto. No, yo, pero primero José Luis. ¿Sí? Bien. No. Empezamos el debate. A dedo, sí, ¿no? Elisa, por favor. Hombre, Patrice Pavis es guay, pero creo que actualmente existe un concepto de puesta en escena contemporánea mucho más amplio, en el cual tenemos que hablar de lenguajes escénicos. Cada creador maneja un lenguaje escénico, cada uno de estos lenguajes escénicos crean el conjunto de la puesta en escena,
y sin alguno puedes quitar algunos si no te viene bien, pero son todos estos lenguajes los que crean la puesta en escena contemporánea, ¿no? Creo que el espacio escénico no es un decorado, no adorna, sino que tiene su lenguaje propio, que no tiene que ser narrativo junto con las distintas propuestas, los diferentes lenguajes, pero sí que escriban, traduzcan en el espacio el concepto final de la puesta en escena, ¿no? Todo el vestuario también compone junto con el espacio, hay composición plástica escénica completa de todos estos lenguajes, y todo esto es una co-creación, ¿no? Por la cual podemos diferenciar el texto, la obra dramática de la obra escénica, que es el conjunto de todos estos lenguajes. Así a lo así, en plan así. Por lo tanto, creo que es esencial que los artistas actuales escénicos apoyen y tengan como prioridad la composición de equipos de trabajo artísticos completos, ¿sí? En la cuales todos estos lenguajes, todos estos sean imprescindibles en la puesta en escena contemporánea. Más o menos. Sí. Bueno, más allá de estar de acuerdo con Elisa en esta lectura más poética, más de obra completa, más cercana a lo mejor a la instalación que a lo que podía hablar Pavís, luego yo echo en falta algo importante que ahora, que en la época de Pavís no lo era tanto, que es la videoescena. La videoescena ahora mismo es algo fundamental en muchísimas puestas en escena y bueno, y simplemente ponerlo encima de la mesa como un elemento más. Y la videoescena ya no solo como algo que ayuda no es solo cine retratado, no, sino como un elemento poético más muchas veces, o la mayoría, que aporta otro lenguaje y que forma parte de ese equipo muy relacionado con todo lo que estamos hablando aquí. ¿Alguien más quiere añadir? ¿Sí? Me apaño con esto. Sí. No, yo creo que la definición en cuanto a la iluminación es certera y en esto no ha cambiado mucho, ¿no? Sigue siendo un lenguaje poético que cumple una función más allá de iluminar, y eso es cierto, y también lleva razón y un poco futurista su definición de que es un lenguaje técnicamente complicado y que es una herramienta cada día más complicada de manejar, y en esa medida se necesita una formación anexa fundamental, no solo artística, sino una formación técnica. Entonces, en esta medida yo creo que está claro desde Apia que la luz iba a sobrepasar y sobrepasaría la dimensión real que tenía, que era iluminar decorados planos, iluminar forillos y que la gente se viera, los actores, y ahí se rompió el concepto, se empezó a trabajar con las 3 dimensiones y hubo un cambio radical. Yo creo que ahí estamos. Lo fundamental es que esta herramienta se ha ido complicando mucho y cada vez se va a ir complicando más por el tema de cambiar la nueva tecnología a tecnología LED, al bajo consumo, a todas estas cosas que son ecológicamente necesarias, pero complicadas para los iluminadores. Bueno, esto era un apunte a la definición, y creo que podemos entrar más en las futuras preguntas. Sí. Bien, futuras preguntas. ¿Quieres añadir algo más? No, futuras preguntas. Bien, no, yo tengo una pregunta, porque realmente estoy de acuerdo con Elisa, y por supuesto creo que todos estamos de acuerdo que el trabajo de puesta en escena es un trabajo de colaboración de varios creadores. De hecho, incluso en algunos países se utiliza el concepto creadores, no se utiliza escenógrafo, sino creadores, todos creadores, son creadores del espectáculo. Y esto cada vez es más digamos, más presente, ¿no? Pero yo quería preguntar, sobre todo porque nosotros somos estos colaboradores, somos siempre co-creadores del espectáculo, lo que tú dices. ¿En qué consiste esa colaboración hoy y cómo suelen ser los procesos de trabajo? Eso me parece interesante para que analicemos entre todos. ¿Bien?
Es que no sé por dónde empezar, francamente. O sea, que yo estoy de acuerdo con todo lo que he escuchado. Yo creo que no hay una manera de enfrentarse a una propuesta. Creo que cada propuesta tiene que estar pensada y reflexionada según la propuesta que tienes entre las manos. Yo decía muchas veces que para mí empezar a hacer teatro pues me basta un actor y la palabra. Si no tengo otra cosa de otra manera, ¿no? No es lo ideal. Me gustan mucho los equipos y me gusta mucho esto que estamos hablando de que los equipos de co-creadores, no hay nada que más me pueda gustar. Pero todo esto choca frontalmente con la manera de producir que tenemos en este país, claro, evidentemente. Es decir, cómo hacer que estos procesos sean realmente válidos en el momento en el que tienes que reflexionar sobre ellos, es decir, cómo darte los tiempos, cómo realmente investigar sobre una puesta en escena cuando tienes 45 días para poner en pie una función, que nunca se llega, cuando hasta en los sitios donde no hay precariedad, que son, por ejemplo, las instituciones públicas, siento quitar toda la parte poética y volver siempre a la cuestión. Lo que pasa es que hay muchas veces que nos perdemos en esa parte de la creación, de lo ideal, ¿no? de los equipos de la co-creación, cuando realmente estamos instalados en una precariedad que anula absolutamente esta manera de trabajar. Entonces, para mí siempre, desde Teatro Kamikaze, siempre hemos intentado, y lo seguimos intentando dentro de nuestras posibilidades, hacer que los periodos de investigación sean grandes, ¿no? Ya lo hicimos con Teatro de la Ciudad, que estuvimos durante un año investigando sobre las tragedias griegas, ¿no? Para, de alguna manera, incluso buscar nuevas maneras, porque yo creo que el teatro, y confío en ello y sé que es así, es el arte que aglutina todas las demás, incluso las que todavía no existen, vendrán, y es el único realmente que puede concitar esa reunión, ¿no? En todos los sentidos. Entonces, incluso reuníamos al público. Entonces, esa manera de investigar, que es una cosa absolutamente fascinante, pero implica mucho tiempo, ¿no? Entonces, en estas unidades de producción donde de repente esa precariedad de alguna manera se aleja, incluso ahí lo primero que te dicen es: tienes este presupuesto sin saber siquiera qué vas a hacer, que a lo mejor de repente es como que hemos decidido conjuntamente con el escenógrafo que es un espacio vacío y que vamos a investigar nada más que a través de la luz, pero que todo eso tiene unos procesos de investigación que sería formidable poder probar, hacer, que en 45 días de reunión es prácticamente imposible. O sea, que entonces, para mí, todos esos talleres que siempre he procurado tener, ¿no? Pero siempre cuentas con el apoyo de: oye, a ver qué días tenéis libre, que podemos reunirnos 4 días. Y entonces ahí siempre nos hemos intentado reunir, que luego ha sido algo que ha sido fantástico, porque llegas a conclusiones fabulosas. Yo recuerdo una conversación con Eduardo Moreno, un escenógrafo con el que trabajo mucho, que veníamos hablando de la puesta en escena de Misántropo. Entonces veníamos de otro espectáculo y veníamos charlando en el viaje y se nos ocurrió una idea que nos apasionaba. Y entonces hablo con Aitor, con mi productor, y le digo: hostia, se nos ha ocurrido una idea maravillosa de plástica para que solucione un montón de cosas, que es estupenda. Y la respuesta de producción fue: hagáis lo que hagáis, tiene que caber aquí. Y me mandó una fotografía de una furgoneta. Bueno, pues era también, es una manera de empezar, ¿no? Es una manera de empezar a decir cómo esa investigación, no solamente artística, sino en los medios de producción, donde tenemos las giras, se han convertido en giras de un solo día, en un fin de semana, cómo hacer que todos estos procesos creativos tengan sentido en un marco de producción como el que tenemos. Yo siempre digo que cuando no hay dinero, contrata a un escenógrafo. Claro. Porque te va a dar muchas más soluciones. Absolutamente. O sea, bueno, la manera de aquella... Yo recuerdo siempre que cuando abríamos las puertas de aquella furgoneta y veían lo que decía esto, que no traes nada. Entonces empezamos a armar, porque realmente tuvimos unos talleres de investigación, y entonces empezamos a probar con materiales, y entonces hicimos como una especie de mecano que se abría y era absolutamente espectacular. Pero eso fue... Estuvimos casi como un año prácticamente para parir aquel espectáculo. Bueno, ahora la historia se ha transformado en: cuando no hay dinero, llama a un iluminador. Sí. Porque cada vez más es espacio vacío. La luz tiene una importancia vital en este momento. Entonces ya empezamos. Cuando dice la luz tiene una importancia vital, es que no hay un duro para nada. Entonces ahí está la historia. Y Miguel, por supuesto, o sea, yo que soy un mercenario y voy del Teatro de la Zarzuela a hacer un musical con todos los medios. De ahí a
optar por la producción privada, que tristemente en este país está sujeta a monto en el día, transporto en una furgoneta, llego por la mañana y a las 7 de la tarde hago una mínima prueba y a las 8 abro las puertas del teatro. Entonces los condicionantes son tales que efectivamente la parte poética queda atrás, ¿no? Yo sigo echando de menos, mira que llevo años trabajando en esto y sigo echando de menos estas reuniones previas de co-creación, en donde por los tiempos que nos definen, ya sean centros públicos, centros privados, compañías, o sea, siempre son tan ajustados que el tiempo que tú dedicas a esto es sacado de los momentos robados de otro. Para mí son absolutamente imprescindibles. Es decir, toda esta poética, todo realmente esta creación en equipo de lo que tenemos que ofrecer al público, ¿no? como esa metáfora de espacio, de lectura, realmente encontrar la pauta creativa y poética que cada propuesta tiene que tener, ¿no? Es decir, cuando a mí muchas veces me dicen tu estilo, digo, yo espero no tener tal cosa. Sí. O sea, no me gustaría decir, no es que tú siempre te vas en una misma dirección, ¿no? Es decir, cómo adentrarnos con el equipo, con los actores incluso. O sea, para mí es importante hasta la escritura, ¿no? Hablaba de Misandro porque que tuvimos un montón más de encuentros previos antes de la escritura del trabajo. Estábamos trabajando evidentemente sobre el original, pero a través del original y sobre las reuniones, cómo hablábamos, cómo era la transposición al siglo XX o sea, el siglo XXI, en esas charlas yo los consideraba co-creadores de ese texto también a los actores, ¿no? Entonces eso para mí es lo fascinante cuando los tiempos se dan, que es bastante poco a menudo. Bueno, pasamos a los compañeros aquí de este lado porque están abandonados. No, pero queremos escuchar ya, por favor. No, estamos escuchando, pero sobre todo porque estamos muy de acuerdo en cómo en la actualidad se está planteando todo ese sistema de producción, y ahí también es uno de los conflictos también que hay en este país, ¿verdad? Entre quiénes son, si los organismos oficiales son los que tienen que potenciar la experimentación, o si los organismos oficiales son los que de alguna manera tienen que producir simplemente algo para que todo el mundo pueda acceder y sea rentable, ¿verdad? Entonces hay también son dos maneras de entender todo este proceso. Pero sobre todo hay un tema al final de la pregunta, que dice, ¿dónde está el teatro? ¿Cómo son las relaciones en la actualidad, verdad? Pero para poder llegar a lo que estamos hablando ahora tranquilamente, en el 2020 de la actualidad, teníamos que descubrir qué pasaba en el año 1990 en España, cuando no teníamos, en las escuelas, no teníamos absolutamente más que interpretación. Eso ha implicado que hemos tenido que descubrir entre todos cómo ha tenido que evolucionar todo esto para poder llegar hasta la actualidad. Es decir, cómo en el 92 oficialmente se elabora la interpretación, las asignaturas de las especialidades de escenografía, dirección de escena y dramaturgia. Y eso sí hemos conseguido. Yo por lo menos llevo 30 y tantos años haciendo escenografías y direcciones en este país, y estoy viendo cómo al principio de los años 90, cómo se planteaban las escenografías, los espacios y las colaboraciones en un equipo, y cómo se elaboran ahora, ¿verdad? Sí, hemos conseguido a través del tiempo que se pueda hablar de investigación. Se puede hacer o no se puede hacer, eso es otra cosa, pero hemos podido hablar de colectividad, estamos hablando de cómo se puede llevar un proyecto hasta el final, pero sobre todo lo más importante es cómo yo he visto en la enseñanza, y hemos educado tanto a los directores como a los escenógrafos y sobre todo a los dramaturgos, cómo deben relacionarse ahora todas las profesiones, cosa que hasta ahora no se sabía. Sí, yo por experiencia y la gente que estamos trabajando con servicios con directores, es decir, ha habido momentos en que hemos tenido que enfrentarnos a ellos y a ellas diciéndoles, no, si vosotros no necesitáis una creadora, un creador para hacer un espacio escénico, lo que necesitáis es alguien que construya eso que tú quieres. Quiere decir que tampoco saben, y todavía hay mucha gente que todavía no sabe cómo tratar a los distintos espacios creativos que aparecen dentro de la puesta en escena, ¿verdad? Sí, piensan que porque yo les diga que esto es así, se debe hacer así. Entonces, ¿dónde dejas el apartado creativo del individuo que vas a trabajar? Entonces, es estar educando a unas nuevas generaciones para que puedan trabajar ahora sí en la experimentación hasta el final, es decir, en relacionarse. Y eso sí ha pasado en los últimos 15 años. En los últimos 15 años sí estamos viendo cómo
hay una colaboración, se puede dirigir desde el vestuario, desde el personaje, desde la iluminación, desde los objetos, desde la plástica. Desde ahí está entrando otra gente a trabajar. Ya no solo es desde un texto, desde una palabra, ¿verdad? Sí, hemos conseguido que esa creación o puesta en escena venga de otros puntos más abiertos, que no solo sea uno. Y eso pues da otro tipo de categoría a los espectáculos, ¿verdad? Entonces ahí yo pienso que la relación tiene que ser cómo relacionarse todos los gremios para dar en los apartados creativos a cada uno de los gremios para que puedan construir entre todos el espectáculo. Si no, se convierte en que solo es una dirección. Y después también estamos hablando un poco sobre la educación. En otros países europeos, o por tradición o por lo que sea, la gente que se dedica a la escenografía, a la iluminación, al personaje, son artistas que vienen de bellas artes, que vienen de la arquitectura, que vienen de otras carreras, y socialmente se les conoce como artistas. En España, al ser unas carreras jóvenes, me refiero, aunque se hayan hecho toda la vida, pero son jóvenes de estudio, todavía parte de la profesión no entiende bien cuáles son las relaciones con ellos, ni el apoyo que necesitan, no la categoría, pero sí el respeto que se necesita. Pero ya no solo por parte de la propia gente de la profesión, del equipo, sino también de la propia sociedad, ¿eh? Que hay una sociedad donde dedicarse todavía al mundo de las artes escénicas o de las artes plásticas o lo que sea, sigue siendo como reticentes a esos bohemios, ¿verdad? Cuando en otros sitios dedicarse a esos mundos son gente que está relacionada con la cultura. Y eso yo pienso que esa educación es la que tenemos que tener. Por una parte, una educación interna de cómo trabajar entre todos en el equipo, dando a cada uno el tiempo que tiene para dedicarse a su creación, y por otra parte, socialmente, que todavía, aunque hemos avanzado mucho, sigue todavía hay... Sí, pero ese sería otro tema, digamos. Porque sí, no, por eso digo que lo dejo ahí en los dos puntos. Bien, gracias. Denis, por favor. Muchas gracias, antes de todo, por haber venido hoy. Yo voy a plantear esto del proceso de una manera más bien personal, porque en realidad empecé a los 7 años, como han dicho. Entonces todo lo que estamos hablando ahora empecé de hacerlo sin conocer lo que estuve haciendo. Entonces, y hoy día también en esta mesa tengo 2 sentimientos muy fuertes. Uno es el miedo, porque he trabajado con los 3 representantes de artes plásticas, Juan en 2 obras, No hay burlas con el amor, y Miguel Will, Elisa con Alicia en el País de las Maravillas y Sueño de Noche de Verano, Raymond con Los Carniceros y Sueño de Noche de Verano. Y me preocupa que cualquier cosa que voy a decir, ellos van a subir la mano diciendo no fue así. Y por otro lado, no estoy siempre de acuerdo con lo que digo, porque lo de las definiciones yo no entré, porque para mí no hay definiciones en el teatro. Me preocupa siempre. Y entonces voy a plantearlo desde el punto de vista de 2 puntos que pongo en mente cuando estoy a punto de hacer un trabajo. Uno es un criterio que no tiene que ser el criterio final, sino un criterio. ¿Por qué necesito un criterio? Para que puedo convencer a los expertos, a los profesionales de las plásticas, venir conmigo en el viaje. Porque si no, ni productor, ni dinero, ni nada va a funcionar. Primero tiene que entrar en mí en el juego, pero entusiasmo. Y además, eso no quiere decir que el criterio mío cambia por el camino, porque a lo mejor Elisa entra y dice, mira, prefiero hacer lo que todos los que están en Sueño de Noche de Verano son vagabundos. Entonces, estupendo. Entonces, yo he apuntado ciertas cosas que quiero conseguir en común con ellos, que me parece fundamental. Primero, la verdad. Cualquier cosa que pongo, hablando con nuestro equipo de plásticas, tiene que tener verdad. Entonces, eso es porque la segunda cosa, la historia, el cuento. Lo que yo quiero decir
es mostrar un cuento claro a los que están aquí, en el público. Pero también no tiene que ser claro. Entonces, contradicciones siempre. Voy a la palabra natural. Para mí la naturaleza es lo más, es la vía más correcta para hacer teatro. Entonces, si algunos del plástico vienen y no veo que tengo una pintura de la naturaleza escenográfica, entonces no va a funcionar, o sí. Pero ellos tienen que convencerme. Entonces, ahí está el debate. Otra cosa es un lenguaje claro. Hay un texto, y este texto, por supuesto, tiene que llegar claro. Entonces, no me ponga un casco de caballero cuando Hamlet está dando su soliloquio ser o no ser. Entonces, pero eso es obvio. Y un buen experto no va a hacer eso, estoy hablando del extremo. Pero también el texto sin sonido. Es decir, esas pausas que dicen mucho y a veces mucho más en el escenario. Por ejemplo, Hamlet en la primera escena de la obra no dice casi nada, la segunda escena, no dice casi nada. Pero es importante que las luces, la escenografía, el vestuario, el atrezo, me da el momento donde yo puedo enfocar toda la atención. No porque yo quiero hacerlo, porque el público también es autor y también es actor. Y si no convenzo a ellos de la claridad, de la verdad, entonces no van a entrar conmigo por el resto de la obra. Entonces, fluido de movimiento. A mí me parece que cualquier parte de la obra tiene que ser fluido de movimiento. Eso no quiere decir que no debe ser violento, un caos. Pero en la naturaleza, en otoño, parece que es un caos de caídas de hojas. Pero tú entras ahí en el bosque, todo está perfecto. Todo está perfecto. Eso es lo que busco en el escenario. Yo repito que me da un placer enorme y un honor estar con vosotros tres. Y si no he dicho en los últimos 30 años, gracias por haber puesto 5 obras muy difíciles en el escenario para que el público haya dicho sí, es coherente. Gracias. Gracias. Bueno, Laila, por favor. Yo quería retomar algo que ha dicho Miguel y que es la precariedad, ¿no? Y plantear una contradicción que por lo menos a mí se me ha planteado muchas veces entre lo precario y lo teóricamente óptimo, que como es trabajar en un centro oficial. Entonces, ¿es contradictorio en qué sentido? Por ejemplo, la experiencia que tenemos Raimon y yo juntos en el Centro Dramático Nacional fue de concebir una belleza, porque era una belleza espacio, y al final llegó el tío Paco con las rebajas y nos quedamos en una pared de azulejos preciosa. Utilizamos a tope lo que era esa Sala de la Princesa, pero desde luego no tenía ni punto de comparación, porque claro, era una producción de la Sala de la Princesa, y la producción de la Sala de la Princesa económicamente tenía un tope, y el tope era pues muy tope. Era, pues eso, la furgoneta. Entonces no siempre lo que se supone que son las condiciones óptimas son óptimas. Primero por los 45 días de los que ya hemos hablado, que normalmente tú en tu casa, o por lo menos yo cuando hablo de mi casa, lo de mi Comic-Con, te lo organizas y puedes tirarte, vamos, pues un año trabajando. A base de autoexplotación, evidentemente, a base de no ver un duro, pero lo que artístico, a base también de que tenga que caber en la furgoneta, porque es que eso es te conviertes en el rey de la cubicación. O sea, metes cosas en un sitio que cuando es que me ha encantado, ¿no? Lo de si no llevas nada, empiezas a sacar ahí y es como el baúl de Mary Poppins, porque y efectivamente llama un escenógrafo, porque te va a hacer ahí
o llamo a videoescena, que también yo creo que por eso también es el auge de la videoescena, porque es capaz de crear unas atmósferas y unos espacios que te caben en cualquier lado. La inviertes en un buen proyector y tiras. Es que es verdad o no es verdad. Y bueno, pero para eso tienes que concebir dónde proyectas. Evidentemente, no vale cualquier cosa. Pero poner encima de la mesa esta cosa que uno se plantea, dice, jo, qué bien, voy al CDN, voy a trabajar en el CDN, y te encuentras 45 días. Es que como es en esta sala, la producción, no siempre es así, ¿no? Pero a veces sí. Pero a veces sí. Y haber entregado un proyecto con no sé cuánto tiempo de antelación que no te ha dado tiempo ni a saber qué vas a hacer. Es uno que te dice, perdona, pero es que me dijiste hace un año que esto iba a ser rojo. Sí. Ya, pero la cosa evoluciona, ¿sabes? Claro, dices, es que en la listado que me has dado de vestuario no viene no vienen unos calcetines, pero vamos a ver, es que es de cajón de pino. O sea, que la gente a ver, la lista vamos, sí, o un abanico, que no había un abanico. Yo me he ido a comprar un abanico con mi dinero porque no entraba el abanico dentro de... Entonces, bueno, pues por eso, que es muy bonito las condiciones ópticas, pero a veces en casa se trabaja, aunque tengas que ceñirte a la furgoneta y saber que aparte de la furgoneta tienes que llegar a Ponferrada por la mañana, montar, y ahora afortunadamente llega un momento en el que yo por lo menos ya no desmonto, pero yo he estado desmontando hasta antes de ayer y quedándome hasta que se cerraba la furgoneta. Entonces luego llega un momento que tienes una edad ya y dices, es que ya no puedo con mi vida. Pero eso sí, yo creo que lo hemos hecho... Lo desmontas tú, pero el espectáculo se tiene que desmontar. Hombre, claro, o sea, claro. Tú físicamente yo ya no lo hago. Bueno, a veces sí. A veces recojo, pero todo, cerrar la furgoneta. Entonces tienes que concebir el espectáculo para que se monte en el día, se haga, te dé tiempo. Si encima hay música o canciones, tienes que probar sonido, tienes que probar micros. Las luces se dirigen no sé cómo, porque es a veces milagroso, porque tienes que hacer una adaptación, además de ese diseño, a cada espacio al que vas, y luego haz la función, recoge, guarda, cierra la furgoneta y encuentra un sitio para cenar, que no siempre es fácil. Bueno, pero por otro lado también a veces de esa manera de verdad cuentas lo que quieres. Sobre todo, por ejemplo, en mi caso, yo normalmente trabajo con un equipo fijo. Entonces yo, es que con Luis Perdiguero, por ejemplo, ya ni hablo. O con Almudena. Yo con Almudena Rodríguez Huertas llevo trabajando desde el año 91. Es que ya nos miramos y ya no nos hace falta hablar. Afortunadamente tardé mucho en encontrar un escenógrafo, porque no era fácil. Y ahí enlazo con lo que decía. Cuando nosotros empezamos en el año 91, encontrar un escenógrafo era muy complicado, muy difícil. No había, y los que había no los podíamos pagar, porque no era gente que estuviera partiendo como del mismo sitio que nosotros, como luego empezó con las especialidades de la RESAD, que empezamos todos a caminar de la mano, que eso fue importantísimo. Yo creo que para el teatro en este país fue algo fundamental que empezaran a haber especialidades, igual que la Escuela de Tecnología, porque empezamos a formarnos juntos, pero hasta ese momento es que no había nadie. Porque además la gente que salía de Bellas Artes rara vez se dedicaba a la escenografía. Y la gente que salía de Artes y Oficios, que yo es lo que estudié al principio, por eso también era mi fijación, porque yo hice interiorismo antes de hacer la escuela, antes de hacer la RESAD, pues tampoco la gente se iba a decorar un bingo, pero no se iba a hacer una escenografía para un teatro, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que quería poner ahí encima. Éramos seis y teníamos todo claro. Bueno, retomando, recogiendo un poquito vuestras... lo que has dicho, sí, desde luego quería pasar a segundo tema, pero claro, hablando aquí que tú dices que cuando no tienes dinero llama al escenógrafo, a mí también me decían siempre cuando no hay dinero hace falta imaginación, y porque cuando hay dinero a veces esta imaginación está afectada. Yo cuento una cosa muy corta, pero creo que es significativo. Cuando llegué aquí a España con una beca de dirección, participé en unos ensayos de un gran director y claro, los ensayos eran fantásticos, los ensayos de mesa eran fabulosos, fantásticos, los actores luego sabían al escenario, estaba todo fantástico, hasta que entró la escenografía. Entró la escenografía que era tan enorme que todo el mundo se perdía en esta escenografía y se perdió todo el trabajo de mesa que se ha hecho. Y yo le pregunto, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no dejas la escenografía, digamos, el espacio? Él dice, Miarek, si tú con todo el año, toda la vida tenías que hacer con espectáculos con 50 pesetas y ahora pues hacer con 50.000 pesetas, yo digo, vale. Y eso, ahí viene mi pregunta. ¿Cómo puede
afectar la plástica escénica y la iluminación en una lectura de la obra, a una lectura de la obra escénica, digamos, tanto por parte del director como por parte del espectador. Vamos. Venga, Miguel, te toca. Miguel. Yo retomo un poco lo que decía antes, que cada propuesta debe ser un mundo en sí mismo, ¿no? O sea, es decir, es verdad que muchas veces tenemos los condicionantes de la economía, que ahí decir no tenemos dinero, pues no tenemos dinero, o sea, que ya está. O sea, si a partir de no tenemos dinero, pues tienes que empezar a inventar, ¿no? Pero también ahí aparece también la imaginación. Yo me acuerdo de decir, no tenemos dinero, vale, pues ¿qué tengo? Tengo un campo. Entonces me fui a un campo y entonces empezamos a coger todo tipo de vides y entonces hicimos una escenografía de una cosa de los espacios más espectaculares que he tenido en teatro y lo único que fue pues dejar mi campo un poco arrasado. Pero, ¿sabes? O sea, que es imaginación al poder, sí, claro, pero ahí es verdad que estaba un escenógrafo pensando en cómo le podemos dar la vuelta porque eso le hacía falta a la función y de forma conjunta con todo el equipo llegamos a conclusiones de qué es lo que queremos hacer y qué es lo necesario para contar esta historia. Ha habido otros momentos que no hemos tenido nada y que nos ha valido realmente un espacio vacío donde la luz sí que era muy importante. Pero también eso estaba de alguna manera estipulado con el iluminador, ¿no? Pero quería preguntar cómo puede afectar al espectador la lectura. Por ejemplo, tú haces un misántropo y claro, ¿cómo puede afectar la lectura del espacio escénico, la escenografía, la plástica escénica a la lectura de la obra? Bueno, radicalmente. O sea, a eso me claro, refiero, sí. Tú lo que se presenta siempre en una función cuando estás intentando llegar a la conclusión es qué juego de convención vas a presentar al espectador. Entonces, en ese juego de convención que yo creo que siempre el espectador está dispuesto a ejercer, ¿no? en el teatro, que es muy complicado porque siempre tenemos que apelar a una cierta poética. Por eso es mucho más fácil aburrirte soberanamente en una función que en una mala función que en una mala película, ¿no? En una película siempre tienes elementos realistas para quedarte, el sonido es mucho más cercano, ese juego de convención es mucho más torpe en algunos casos, es decir, el juego de convención en el teatro es mucho más exigente, tanto para el que está en el escenario como para el público. El público tiene que venir de alguna manera determinado a entrar en ese juego de convención, pero evidentemente los profesionales tenemos que dar asideros para que ese juego de convención se produzca de la mejor manera posible. Y ahí es donde está la propuesta, o sea, con la propuesta de puesta en escena, ¿qué propuesta tienes? En esa propuesta no es una propuesta que tiene que parte o puede partir del director, evidentemente, pero tiene que ser una propuesta conjunta. Tenemos que llegar a conclusiones donde ese juego se establezca y tú le digas a un espectador, a partir de ahora vas a pensar que yo soy el príncipe de Dinamarca y dices, vale, te creo, ahora dame todos los asideros posibles para que eso tenga sentido, ¿no? Y para que ese juego poético y esa metáfora poética, que yo creo que siempre tiene que ser donde apelemos, ¿no? Porque la videoescena, por ejemplo, que es mal recorrido hacemos si utilizamos la videoescena como en una competencia con el cine, ahí siempre vamos a perder. Es decir, tenemos que configurar todas estas creaciones para realmente llegar a conclusiones completamente diferentes y que apelan a este juego de convención al que me refería antes, ¿no? Entonces, claro, radicalmente, esa lectura desde el público va a cambiar radicalmente dependiendo de lo que tú le quieras ofrecer. Pero la obra nunca debe llegar al extremo que enfrente al público es radical y está destruyendo la obra. Esas cosas, esos problemas hay que resolver mucho antes. Lo que tú decías, que yo puedo estar de acuerdo también, pero claro, dice, tiene que ser siempre verdad. Pero a partir de ahí, decir, ¿cómo establecemos lo que es verdad o lo que no es verdad? ¿Qué es radical? ¿Qué no es radical? ¿Qué estás ayudando? Yo, una cosa, por ejemplo, que sí que en los encuentros del público, que es una cosa también que ha cambiado mucho ahora mismo y que estamos muy porque creo que el teatro hay que defenderlo cuerpo a cuerpo. En esos comentarios, bueno, del público y de muchísima profesión que se sigue haciendo, ¿no? Que es decir, es que ha hecho Hamlet, pero eso no es Shakespeare, lo que ha hecho no es Shakespeare, lo que ha hecho no es Hamlet. Como si Hamlet tuviera una manera estipulada de ser puesto en escena. Como si hubiera una verdad real de poner, y dices, no, hay tantos espectáculos y tantas maneras de afrontarlo, como creadores ponen su mirada sobre él y como espectadores ponen su mirada sobre este espectáculo que resulta de esa conjunción de creadores, ¿no? Yo no creo que haya una manera, yo intento insistirme, claro, evidentemente, me defiendo a capa y me defiendo con uñas a decir que hay una manera establecida de hacer las cosas, una verdad establecida. Dentro de eso hay que buscar la verdad
en la que esa cosa, yo me acuerdo, iba un día con mi marido por la calle, acabamos de ver una película, digo en la película porque fue muy pero que yo creo que ese en teatro también se produce, ¿no? Entonces salíamos del cine y entonces José dice en un momento, vaya truño que nos acabamos de tragar, qué mierda, qué horror, no sé qué, y me mira así como para seguir insistiendo sobre el truño, y a mí en ese momento me da un ataque de llanto porque estaba completamente conmocionado con lo que acababa de ver. Estuve llorando desde el cine hasta la puerta de casa. José iba completamente descojonado de la risa, pero completamente descojonado de la risa. Habíamos visto la misma película al mismo tiempo, en el mismo cine, en las dos butacas juntas. Y para mí eso es decir que es como cuando dices, tú piensas en el espectador cuando empiezas a urdir una... ¿Cómo voy a pensar en el espectador? ¿Quién es el espectador? El espectador seré yo ¿de dónde parto? ¿Cómo voy a pensar en un espectador si no sé quién es? Es imposible pensar, para mí es imposible pensar en el público. ¿Qué va a pensar el público? Como si el público tuviera un elemento, como un pensamiento único, ¿no? Es qué historia quieres contar, a qué conclusiones vamos a llegar, cómo se puede... yo tengo un espectáculo que monté en un teatro muy conocido, que fue un exitazo del público espectacular, que se repuso, y para mí está en la cabeza, arriba de todo, de uno de mis grandes fracasos. Por decisiones que yo, viendo el espectáculo, decía, ¿en qué cabeza cabe, hijo de mi vida, que hayas hecho esto y he decidido esto? Y sin embargo funcionaba con el público de una manera brutal. Y me sigue pareciendo un horror de espectáculo que hice. ¿Puedo contestar? Sí, por supuesto. Bien. Sí. Pues estoy de acuerdo que no hay una manera solo de hacer Hamlet, pero hay miles de maneras incorrectas de hacerlo. Sí, claro. Y hay que llamarlo por incorrecto. Porque lo que a mí... La otra noche estuve escuchando el radio y están poniendo un Hamlet en Londres. Y la directora dice, está muy bien, y estamos usando el 15% no era Hamlet, el sueño de noche de verano, el 15%. Entonces, en mi opinión, se puede hacer lo que quieres, como Las Meninas ha inspirado cualquier pintura puede inspirar a otros de hacer otro tipo de pintura, adelante. Pero no le llamas Sueño de noche de verano de Shakespeare, llámalo por otro nombre. Llámalo Hamlet en un bordel, por ejemplo. Entonces, llámalo por lo que sea. Yo me gustaría hacer un comentario más preciso sobre cómo puede afectar la plástica escénica y iluminación, pero añadiría otra cosa aquí, es el sonido. Hoy en día, porque en cada teatro que voy, un micro, pero no necesito micro. Prefiero proyectar la voz. No, en ese teatro los viejos no escuchan bien atrás. Eso es una manía que destruye muchas veces la palabra natural. Cuando decimos Sueño de noche de verano en el 93 en Mérida, los jóvenes actores y actrices llevé a ellos al Parque Tierno Galván para que podrían proyectar la voz en el Teatro Romano, sin necesidad de micros. Hoy en día, los micros. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que los actores y actrices están perdiendo la técnica y su capacidad de hablar al público. Y el público muchas veces están escuchando el sonido de Shakespeare o Calderón o Lope de una manera distorsionada. Y no solamente eso, perdón a los actores y actrices del cine y de la televisión, pero cuando van a un teatro no están preparados para hablar en público, necesitan el micro. Entonces, en este caso preciso, creo que hemos perdido mucho. En otros sentidos, hemos ganado un montón con las artes plásticas. Yo siempre cuando entro en el teatro, después de haber trabajado en la obra, y sentir una cierta inseguridad que va a funcionar o no, entra luces. Y durante unas horas, o Juan o Juanco, cambian mi concepto y da magia. Eso es
trabajar en equipo, pero además es ahí donde no hay un conflicto con las artes plásticas. Sí, por favor. Porque es verdad que yo quería que dijéramos un ejemplo, cómo puede cambiar un concepto. Yo he visto un Hamlet en una calavera, que era escenografía, y otro con unos espejos, por ejemplo. ¿Cómo cambia esto, la percepción de la obra? Sí, que todo esto, yo pienso que es un problema, no es un problema, es un añadido a que cómo se leen los textos y cómo los textos han ido leyendo desde que se escribieron hasta la actualidad. Entonces depende quién lea el texto y lo que quiera expresar a partir de sacar esa idea del texto, sale también una plástica escénica. Es decir, en el momento de lo de Hamlet, muchas veces lo planteamos en clase, ¿verdad? Es decir, bueno, si de repente viene una dirección y dice yo quiero que me saquen una plástica donde Hamlet está sufriendo porque vive en un mundo oscuro y donde está viviendo, da la casualidad de que hay mucho carbón. Pues igual de repente todo el escenario es carbón y están actuando porque quiere que esa inestabilidad del personaje ande también inestable por el escenario. Pero al mismo tiempo también este Hamlet dice, bueno, yo quiero, o esta dirección dice, yo quiero que este Hamlet sea que su abuelo le construía con la navaja juguetes de madera. Y resulta que todo el escenario está hecho de juguetes de madera porque ha sacado ese objetivo. Bueno, es una coherencia entre la dramaturgia, la dirección, la puesta en escena y la plástica. Otra cosa es después ya que el público eso lo puede entender, pero si está bien es coherente, hay un juego de convención y el público lo entiende perfectamente. Por lo tanto, es cómo se lee y con el equipo con el que trabajas, qué haces de ese personaje de Hamlet para que se le vea en un sitio o en otro, ¿verdad? Porque yo quiero añadir. Sí. Porque actualmente no solamente está el texto, sino la dramaturgia visual que va a componer la puesta en escena completa. Entonces, esta dramaturgia visual, que no deja de ser más que una partitura en la cual se compone esta partitura de notas de los diferentes lenguajes, si vamos haciendo y creando esta partitura coherentemente, en donde la convención, el signo, el símbolo, todo va contando la historia, tendremos un estudio o un trabajo también de una dramaturgia emocional, es decir, por dónde llevo al público en determinado momento aquí con el espacio sonoro, porque he puesto un micro, porque me gustan a mí mucho los micros, pero luego lo llevo a un sonido surround porque quiero que en ese momento, según mi partitura, y de repente, aquí rompo al público, le pongo ciego, no pongo luz, pero luego le meto un flash para que responda. Es decir, estamos trabajando en un guión visual emocional en donde cada uno de estos lenguajes que crean la plástica escénica y la dramaturgia visual completa y la dramaturgia escénica total nos lleva a que el público modelemos hacia dónde van, ¿no? Por eso también, con toda esta precariedad que tenemos, nosotras que hemos creado una compañía a tres manos, Inés, Mónica y yo, lo que hacemos es crear esta partitura desde el principio para ver dónde va cada cosa, dónde pongo, dónde quito, para llegar a estos ensayos tan precarios que tenemos con todo bien pensado, ¿no? Y donde todos estos lenguajes van viajando conjuntamente con todos los creadores. A mí eso me parece absolutamente lo óptimo, o sea, que es un poco como los talleres con la joven, ¿no? Que dice cómo de repente una idea de Paco Azorín, algo que parimos de alguna manera, o sea, digo conjunto, la manera de cómo queremos proponer una cosa, un espectáculo a partir de o alrededor de Lorca, ¿no? Entonces, en todas las conversaciones con Paco aparece la imagen, algo que yo quería que tuviera una movilidad enorme, porque además tenía 12 actores muy jóvenes con un brío físico brutal, entonces yo quería que la escenografía también tuviera un compuesto físico enorme, ¿no? Entonces, Paco diseña un juguete que era casi una escultura que iba a condicionar absolutamente todo el espacio escénico, evidentemente, que había que utilizar, que tenía que estar muy desde el principio porque tenía que ser utilizado, que también es lo de siempre, crear escenografías que luego llegan en el último momento que ya no son casi como ajenas a la puesta en escena porque no te ha dado tiempo a utilizarlas, o el vestuario, ¿no? Que incluso vienen como a jugar en contra de lo que se ha estipulado, ¿no? Que ya te has acostumbrado además a ver al actor vestido con su chándal y cualquier cosa que le pones encima te molesta brutalmente, ¿no? Error. Hay que
empezar con el vestuario. Entonces, en este caso, por ejemplo, que estábamos en una sala muy pequeña y que era un juguete enorme, que era un columpio por el que subían, trepaban, hacían girar a toda velocidad, y claro, eso condicionaba radicalmente la manera de iluminar, condicionaba absolutamente la videoescena que ya estaba planteada, cómo vamos a construir un espacio donde algo que está absolutamente presente, que luego va a volar, pueda estar estipulado. Es decir, esos talleres a lo largo también de casi un año nos llevan a cómo imbricar de todos estas creaciones, tanto desde el espacio escénico, la luz, el vestuario, que tenía que ser precioso y maravilloso, pero tenía que ser práctico, porque tenían que subirse, bajar, ponerse, quitarse, arriba, abajo. Es decir, cómo vamos a plantear toda la parte de abajo, del fondo, para que se puedan proyectar. Es decir, todos estos lenguajes de una forma conjunta, trabajando en una misma dirección. Y muchas gracias. Eso me lleva a otra que quería preguntar. Vamos a empezar por Juan. Otra pregunta, porque realmente lo que estamos viendo que la colaboración es absolutamente indispensable hoy en día, aunque el director nació justamente porque antes lo dirigían los propios autores o los actores, luego surge el director porque la complejidad del escenario, la tecnología que entra en juego, luego empieza el cine, luego la televisión y ahora tenemos Internet, ¿no? Entonces, claro, yo me quedé fascinado el otro día cuando vi que mi técnico estaba haciendo la iluminación con el móvil. Y yo digo, sí, ya hay un programa, digamos, CIRLAB, ¿no? FILAB, sí, claro, y digo, alucinante. Es decir, antes, y luego las proyecciones, todo esto se hace ya un mapping o lo que sea, claro, se proyecta, se puede proyectar aquí, allí, arriba, abajo. Bien, ¿cómo veis el futuro de nuestras profesiones? Porque realmente estamos en un momento de unos cambios alucinantes, que nos superan a nosotros, a mí me superan, me fascinan y me superan. Juan, quería hablar contigo porque tú con la tecnología estás más, digamos... Ahora te respondo cerca, a esta pregunta, pero me he quedado con el rintintín de lo que implica la plástica escénica y las diferencias que pueda aportar la plástica escénica, luz, escenografía, en las versiones que puedan hacer diferentes directores con un texto, ¿no? Y entonces he recordado, de mis mayores experiencias, que he revisitado obras muchas veces, ¿no? Muchas veces no, pero cuando revisitas La vida sueño una vez y te llaman para otra y uy, esto ya ha pasado el tiempo, y te llaman para la tercera, uno ya se plantea que se tiene que jubilar, ¿no? Esto me ha pasado con El Rey Lear, y El Rey Lear yo lo he hecho por tercera vez. La primera fue con Miguel Narros, la segunda con Gerardo Vera y la tercera en Atenas con Tomás Pandur. Entonces, al pensar en El Rey Lear y pensando en tu pregunta para ejemplificar esto, es decir, ¿en qué medida puede cambiar una historia la plástica escénica? Yo pienso que realmente ambos directores, pesos pesados de la escena mundial, eran súper fieles y tenían una propuesta muy concreta, pero eran fidelidad al texto y a contar la historia de ese padre con las hijas y todo esto, ¿no? Y digo, ¿dónde estaba la diferencia en la aportación? En la plástica, absolutamente. ¿Y cómo lo recibía el público? De forma absolutamente diferente. Pero realmente la historia era la misma, los intérpretes eran diferentes, también pesos pesados, y decía, si yo tuviera que destacar algo de estas tres obras, ¿qué diría? Podría hacer un compendio de dónde estaban los detalles, ¿no? Quería poner un ejemplo de decir que absolutamente tenemos o nos podemos otorgar la capacidad de cambiar la forma de que el público reciba las historias, ¿no? Absolutamente, yo también creo. Sí. Entonces, con respecto a la siguiente pregunta que me haces, el futuro es incierto, y aprovecho ya para reivindicar algo que no tenemos en España todavía, que es una educación en torno a la luz. Se puede estudiar escenografía, no se puede estudiar vestuario, no se puede estudiar iluminación, y vivimos en la precariedad de la formación autodidacta. Yo soy autodidacta, pero como yo, el 90% de mis colegas, ¿no? Entonces, esto es una lacra que arrastramos y que yo he decidido no jubilarme hasta que en España se pueda estudiar iluminación, cosa que estamos en ello. Digamos, estamos en ello a través de la especialidad de plástica de la RESAT, para ver si se puede lograr abrir un itinerario. La luz es un lenguaje
la luz como tal es un lenguaje sencillo, es pintura, es pintar en el espacio. Tienes una paleta muy complicada y necesitas mucha colaboración y la herramienta es complicada y cada vez necesita más conocimientos. Entonces ahí está, hay una formación extra técnica. O sea, todos yo creo que los que nos dedicamos a esto hemos pasado por colgar focos y probar gelatinas y tal. Y ahora viene la última parte, que es que todo es mundo LED. Y esto incluso para mí ya se me hace grande, ¿no? Porque los aparatos son más complejos, digamos que la investigación va a marcha forzada, no te da tiempo a aprenderte los modelos que sacan cada año de aparatos. Entonces, bueno, me preguntabas por el futuro. Yo lo veo, hay gente ingeniosa, gente joven súper puntera que yo creo que van a llegar donde ellos quieran porque tienen mucha imaginación y muchas ganas. Conocimientos les faltan. Y entonces, antes nosotros aprendíamos sobre el terreno, porque yo me juntaba con alguien que sabía mucho y me aceptaba. Ahora esto es más complicado, porque incluso para que la gente de la RESAT venga a hacer prácticas conmigo, cuando es un centro oficial, la cosa se complica por los seguros, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, digamos que es creo que me he ido un poco de la pregunta, pero creo que es necesario replantear esto y esperemos que en breve plazo de tiempo, porque por parte de Pablo, director de la RESAT, por parte de todos los profesores, hay esta posibilidad de que la Comunidad de Madrid amplíe un poco el presupuesto, que es lo que necesita. El itinerario está aprobado y para que la gente, yo no tenga que decirle, oye, vete a Francia, vete a Inglaterra, vete a Estados Unidos, ¿no? Sino que vete a la RESAT o a cualquier centro que se preste a hacer esto, ¿no? Y luego es que es una herramienta realmente compleja cada vez más. Y entonces aquello que hemos dicho de que cuando no hay medios uno agiliza la imaginación, o uno con la luz es complicado, porque dicen, pongo velas y no te dejan porque no tienes que llamar a los bomberos y te cuesta una pasta, o sea que entonces, bueno, digamos que es una disciplina con cierta complejidad que necesita conocimientos extras técnicos, y ya no digamos cuando nos metemos en el tema de la videoescena, que para mí también es un apartado más de la luz. Bien, pues, pero yo creo que no hay que... Voy a pedir que todos, todos digáis, digamos... Es importante que todas estas nuevas tecnologías las recojamos con amor y cariño, es decir, mi padre no puede con el móvil, pero mi hija maneja el móvil que te mueres. Claro, claro. Es decir, hay nuevas generaciones que nos están trayendo un conocimiento de la técnica que yo, vamos, desconozco, pero que lo tienen en la sangre, ¿no? Absolutamente. Y evidentemente, como dice Robert Lapage, se empezó contando cuentos en una caverna con una vela y las sombras hacían esos personajes gigantes y empezó ahí realmente un poco el teatro, ¿no? Y luego tal, y ahora estamos donde estamos, es decir, si aquella caverna hubiera dicho que no al foco LED, pues seguirían en la caverna, ¿no? Es decir, que hay aportaciones, eso sí, dentro de las artes escénicas yo creo que lo que hay es que cogerlas desde el punto de vista dramatúrgico necesario, es decir, si no necesitas audiovisual, no uses audiovisual, si no necesitas un micro, no uses un micro, ¿no? Pero que tengas todas esas herramientas posibles y más, ¿no? Y me encantaría hacer un videomapping en un traje ya y utilizar materiales textiles en vestuario que son alucinantes, que dada la precariedad del teatro no podemos usar, ¿no? Pero que podrían usarse, ¿no? Entonces tenemos que recibir todo eso y aprenderlo, ¿no? Y utilizarlo. ¿Miguel? Bueno, yo creo que estamos que ha cambiado el paradigma del teatro, sobre todo además en Madrid, que es lo que más conozco, ¿no? O sea, que ha cambiado muchísimo. Creo que es absolutamente imprescindible las enseñanzas, es decir, yo que vengo de la RESAT, ¿verdad? Que dices, comparado ahora mismo como nosotros aprendíamos hay un mundo que yo creo que se tiene que además que prolongar, ¿no? Que también que hay una parte también para reivindicar, que estamos reivindicando la parte de los creadores y que yo reivindico también la parte de los técnicos, que para mí los técnicos forman parte absolutamente de la compañía. O sea, de hecho yo procuro que desde los primeros ensayos ya estén también los técnicos que van a servir función, que son además los que en esa repetición, y el teatro de repetición, van a modelar, ¿no? de todas estas cuestiones y las conclusiones a las que lleguemos, ¿no?
lo único que hay que, bueno, intentar seguir combatiendo esta precariedad porque la vamos normalizando, que es una cosa que me preocupa de una manera terrible, ¿no? Normalizamos que sigamos sin poder cobrar ensayos, que sigamos sin poder llegar a tener que los talleres de investigación sean como una ida de olla que te puedes permitir en ocasiones contadas, que tengamos que acostumbrarnos a que no podemos hacer cosas. Nosotros hemos hecho cosas grandes porque en un momento dado, pero que yo muchas veces he estado a las 7 de la tarde, justo una hora antes de empezar el espectáculo, me he vuelto al productor, a Aitor, a Jordi, y les he dicho, vamos a dejar de hacer esto. Vamos a dejar de hacer esto porque no tiene sentido llegar con la lengua afuera cuando los actores no han podido salir al escenario, cuando no es... Claro, la intención es el mismo espectáculo que has intentado parir dentro de un centro dramático nacional o en Madrid en las mejores condiciones, es lo que quiero llevar también cuando me voy de gira. Es decir, no quiero que eso de repente sea, no, ya de gira la mitad de los focos se van, la parte de atrás no y lo de arriba tampoco. Y al final me parece que es un horror que vamos normalizando y yo creo que contra eso deberíamos luchar, aunque es muy, muy complicado. Gracias. Bueno, en cuanto a las nuevas tecnologías, yo alucino con todas las cosas que se pueden hacer y las cosas que vas descubriendo. Claro, entiendo lo que dice Juan, que desde el punto de vista de iluminación debe ser algo complejísimo y complicadísimo, y lo que pasa es que, claro, de aquí a que todo esto llegue vuelvo al Teatro Ponferrada, por poner un ejemplo, ¿no? Es que esa es otra, porque tú concibes las cosas de una manera y te encuentras luego con lo que te encuentras. Y bueno, y estoy todo el rato hablando de Ponferrada porque es un sitio que me encanta y que se come fenomenal, pero que no es el peor sitio con el que te puedes encontrar, ni muchísimo menos. Es que, bueno, puedes de pronto... Y ojalá nos encontráramos con mucho más, porque esa es otra, ¿no? Porque tampoco puedes ponerte a concebir un doble espacio, porque tampoco haces bolos suficientes como para que eso te merezca la pena, porque es que ya no hay bolos. Pero sí que me pasa lo que a Elisa, ¿no? Que ojalá se pudiera utilizar más las nuevas tecnologías. Yo de pronto descubro cosas que, pues yo qué sé, vienen gente con la que tú trabajas y dices, Dios mío de mi alma, esto qué maravilla, ¿no? ¿Cómo se puede hacer esto? Cosas que uno no soñaba hace unos años y que consiguen, bueno, que cada vez se acerque más a lo que uno tiene en la cabeza cuando empieza a imaginar, ¿no? A los sueños, a un lenguaje poético, una manera de contar, algo que además no puede competir con nada. Es que yo creo que es imposible, porque el cine, aparte de que cada vez es más la pantalla de casa, es una cosa maravillosa, pero que no puedes meterte dentro, no sé cómo decirlo, ¿no? Y sin embargo ahora mismo se pueden hacer una serie de cosas en escena que bueno, que va mucho más de lo que uno pueda soñar. Yo, sin embargo, sí me gusta mucho la utilización del sonido, sí me gusta, hombre, no la amplificación por sistema, y luego que esa es otra, la cantidad de teatros donde si no te amplifican no se te oye, porque están concebidos con el culo directamente. O sea, es que hay teatros que dices, bueno, pero a ver, ¿a qué cabeza humana se le ha ocurrido hacer esto? Que no se oye en la fila 2, no se oye lo que está, te desgañitas y se llaman arquitectos, ¿no? Joder. Eso es otro debate. Que ese es otro debate, ¿no? Entonces, gracias a Dios hay una tecnología que nos permite diferenciar qué personaje esté hablando en cada momento, porque es que si no, claro, todos amplificados, todo sale por la PEA y dice, ¿quién coño habla? Entonces, afortunadamente, ahora sí se puede. Entonces, bueno, no me quiero enrollar más, pero que yo creo que la tecnología nos abre un universo que no podemos imaginar, que yo desde luego no soñaba hace 10 años. Muchas gracias. Pues, hombre, pues después de estar escuchando todo lo que nos falta, necesitamos, etcétera, etcétera, yo lo que sí veo es que estamos evolucionando mucho en la técnica, que tenemos acceso ahora a cantidad de técnica que podemos meter dentro del escenario, pero lo que sí yo veo a través de la enseñanza y a través de lo que es la falta de reflexión y la falta de poco pensamiento e investigación que tenemos en este país. Es decir, eso nos falta pensamiento. Es decir, tenemos que estar a la última porque podemos tener ya acceso, pero después a nivel de pensamiento creativo, pensamiento artístico, de investigación escénica, etcétera, etcétera, no tenemos nada.
decir, lo tienen la gente de Bellas Artes. Nosotros de vez en cuando algún estudiante que tiene un poco más de cabeza le mandamos a que haga un máster de investigación escénica o investigación de creación, pero mientras que los franceses, otros países sí tienen un desarrollo de la universidad de cara a la investigación, con las tesis doctorales, aquí en España todavía no las tenemos. Tenemos muy poquitas en comparación con todo este teatro que tenemos, que tendríamos que estar constantemente creando doctorados, investigaciones, estudios, y no las tenemos. Tenemos muy poquito. Y la mayoría de lo que tenemos está siempre relacionado con el siglo XVIII y lo anterior. No tenemos nada sobre el futuro. Y eso, pues lo siento mucho, nos falta eso. Bueno, mi respuesta corto es que, como ves el futuro en tu especialidad escénica, en mi caso lo veo corto, es decir que... Pero con respecto a los cambios, todo, eso no me asusta nada, es decir que el teatro siempre ha tenido que adaptarse, es un camaleón que va cambiando de color. No veo el teatro desde los tiempos griegos. Yo veo el teatro de los tiempos de las cuevas. Entonces, lo que a mí me preocupa con respecto a todo lo que estamos hablando ahora es que se pierden los sentimientos, porque en realidad eso es el teatro, es sentir y hacer sentir. Y todos nosotros que estamos en el equipo artístico y técnico, eso es lo que intentamos conseguir, que a través de nuestros sentimientos, sea en un vestuario, o sea en las luces, o sonido, hacemos a otros sentir. Eso es el teatro. Pero el peligro hoy en día es que hay mucha oferta por parte de los diseñadores de imágenes de luces, de humo y todo eso, y lo venden, Y menos mal que hay profesionales que sepan la diferencia entre un producto que es puramente efecto, como dice, fuegos artificiales, y algo que aporta algo de los sentimientos. Porque con los sentimientos podremos hacer la gente sentir, no solamente sentir, pero pensar. Y eso es fundamental en el teatro hoy en día. A mí no me importa poner en el escenario una obra que no hace a la gente sentir y pensar en la condición humana en este momento. Porque si yo tengo voz durante algunos años más, es para mostrar la verdad que está pasando en el mundo. Y esta palabra verdad es muy importante. Y nosotros podremos proteger, avanzar lo que debe ser la verdad en este mundo. Entonces, cuando entra mucha técnica, cuando entran muchos fuegos artificiales, tapan la verdad. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si podemos admitir algunas preguntas del público. Claro. ¿Os parece interesante? Claro, porque yo llegué aquí a una conclusión que la precariedad es un elemento, digamos, muy preocupante, que seguimos en la precariedad. Esto en España tiene que tener otra solución. Sería para otro debate hablar, ¿sabes qué solución puede tener? Pero bueno, mirar a otros países, claro. Y luego otro aspecto que yo quería aquí, que claro, que el espectador, todos estos medios que tenemos a nuestro alcance, de alguna forma, en los medios, el problema yo creo que aquí es una crisis que vivimos de la ficción, porque la ficción entró profundamente en la vida. Todo el mundo está con los móviles, con los ordenadores, todo el mundo, y la pandemia la ha potenciado, digamos, la capacidad de vivir una ficción de vida, no la vida real, sino una ficción en la vida diaria, cotidiana. Y ahora el teatro tiene que apechugar con eso. ¿Qué hacemos? Porque cambia el chip, digamos, de imaginación del espectador. Bueno, pero eso es otra cosa. Ahora quería preguntar si alguien tiene dos preguntas, admitimos dos preguntas para no alargarlo, o tres, vale bien, o cuatro, vale bien. Más interesante que venga, por favor, si alguien quiere preguntar algo a nuestros participantes del debate. Ha sido todo muy claro. Se todo sobre la profesión.
Bueno, mientras se animan, yo quisiera responder a Denis, porque parece que yo he abogado por la tecnología y los fuegos artificiales. No es esto, quiero decir, en ningún momento. Yo creo que la tecnología existe, pero nadie la tiene que notar. El público menos que nadie. Quiero decir, el lenguaje de la luz, repito, es un lenguaje complicado porque la herramienta es muy complicada y necesita control, pero no está para hacer alarde de ella ni para mostrarla. Quiero decir, yo no hago, bueno, o pretendo no hacer nada gratuito, pretendo siempre ir a favor de la historia y si acaso arropar o acariciar, que me gusta la palabra acariciar a los actores o a los intérpretes o a los bailarines, con una luz envolvente que les ayude a ellos primero y luego que llegue a ser posible de una manera bella al público. Ese es el objetivo. La herramienta se complica pese a nosotros y ahora, por poner algún ejemplo pequeño, es que tú haces un diseño con filtros, con gelatinas, el 201, el 201 azul, un rojo, no sé qué, y llegas a un teatro donde no hay ni una sola lámpara de incandescencia y todo es LED. Y la complicación es, ahora mismo, por la experiencia de la gente que está llevando de bolos por ahí espectáculos pequeños, que llegan a auditorios donde no hay luz de incandescencia, todo es LED. Y tienen que hacer la transposición en un día. Bueno, en unas horas. Entonces, esto es complicado. La técnica está para usarla, no para que nadie... Y luego, con relación, que también me ha quedado ahí en el bolsillo, lo del sonido y la amplificación de los actores. La amplificación la utilizas también como un medio porque a veces hay una cosa que se llama música, que es un personaje más, y entonces los directores que han utilizado ese sistema es para que puedan contender la voz con la música y que no se tapen, y bueno, es otro tipo de lenguaje. Eso no excluye a que los actores proyecten. Un actor que no proyecta, proyecta con micro y sin micro, o sea, si proyecta, proyecta, y si no, es... Entonces, es evidente, la técnica, un director decía que está para utilizarla bien. Entonces, bueno, nada. A ver, ¿quién se anima? A ver, pasamos a ver, hay una pregunta. Yanis, soy de Letonia. A ver, si alguien puede coger... También de teatro. Y quería decir una cosa que, por ejemplo, en cine... Cuando es muy interesante. Gracias. No, por ejemplo, el cine revela contra tecnologías y nace dogma. Teatro está en dogma desde nacimiento, diría yo, porque nace en la calle prácticamente, donde única luz es sol. Y lo que quería decir, por ejemplo, a mí me fascina teatro dentro del cine mucho, pero no me pasa lo mismo con cine o vídeo dentro del teatro. A mí me parece que me quita la poética o mi imaginación como espectador, si meten algo de vídeo en escenario. Puede ser que me equivoco, pero creo que me parece que me quita esta imaginación, me quita esta poética, igual que en cine también, si te enseñas demasiada cosa, si primer alguien te fascina porque no ves el monstruo y siguiente te dice esta cosa no es nada, mi imaginación era mucho más fuerte, alguien que no aparecía, y digo, en teatro a lo mejor es igual. Si molesta eso o puede quitar imaginación, quería preguntar. Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto es más bien una declaración. Sí, bueno, bien. No sé si hace falta responder, pero... Yo creo que es la línea de lo que estaba diciendo Juan también, que la técnica está para utilizarla bien. Es decir, no creo yo... no he entrado también en lo de los micros que decía Denis, porque no estoy de acuerdo en absoluto. Es decir, que si seguimos intentando preservar una supuesta pureza del teatro, seguiríamos sin poder utilizar la luz, porque en el teatro en su origen no había luz. Era la luz del sol, como tú estabas diciendo, ¿no? Yo creo que la técnica está para utilizarla bien. O sea, antes decía que el teatro es el único arte que puede aglutinar todas las demás. Y entonces, bien utilizado esos espacios, también decíamos que a mí no me gusta la utilización de la videoescena para competir con el cine, evidentemente, porque ahí lo tenemos perdido. O sea, es absurdo y además me parece que no es de recibo. Pero sí se puede utilizar, creo que es estupendo poder utilizar la videoescena para crear espacios o imágenes o poesía directamente por esos espacios, realmente simplemente por texturas, ¿no? Que es un poco lo que decía Juan, utilizando la videoescena también como un compuesto más de la luz, porque no deja de ser luz, ¿no? Una luz en movimiento
espacio que puede aportar infinitamente cosas, no un espacio, no para crear espacios realmente para proyectar un bosque, para hacer pensar al espectador que el personaje que está en el escenario está en un bosque, porque eso no vamos a poder competir con un bosque de verdad, filmado con un dron que es completamente absurdo. Y luego está, yo creo que tenemos también que como que abandonar esas rencillas, porque hay una cosa también que me pasa a mí cómica, que me parece que es cómica, ¿no? Que es que cuando alguien me quiere ensalzar un espectáculo, en algunos casos que acabo de hacer, dicen, joder, es que tiene unas transiciones súper cinematográficas. Dice, y luego al revés, que es una losa que también padecemos en los de teatro con respecto al cine, que es decir, no, es que aquí te estás poniendo muy teatral, y lo teatral siempre tiene como una acepción fea, una acepción que es errónea, ¿no? Dices, yo creo que toda la técnica, todos los lenguajes, creo que el teatro es un privilegio en ese sentido porque caben todas, y la cuestión es utilizar todas esas técnicas que tenemos a nuestra disposición para hacerlo bien. Claro, Denis decía, Mérida, yo no voy a Mérida sin micros ni harto vino. Ni harto vino. Ni ningún actor, ya. Claro, ya no queremos. Dice, pero ¿por qué? Dice, claro, Denis igual puedo sí. contestar. Solamente una cosa, porque en Mérida, claro que sí que tú puedes llevar a un actor y le pones en el Parque del Oeste a dar berridos como un pastor asturiano y se le va a oír. Si está seguramente en Mérida, dicen, no, es que Mérida, aquello que decían, dejas caer una moneda y se escucha en la última fila. No, es verdad. No, es verdad. Si tú estás como un actor en mitad de la escena del teatro griego, mirando frontalmente siempre del romano, perdón, mirando siempre al público y sin la lateralidad, pero si tienes 3.500 personas en ese teatro que están en los laterales y un actor se vuelve para allá, toda esta parte de aquí no va a oír absolutamente nada de lo que diga, aunque sea la sirvo. Y grite como un pastor, o sea, te fuerza a tener al actor en un sitio que yo creo que también desvirtúa profundamente el texto que estás intentando. Entonces, si tienes un micro en ese momento para hacer sostenible la actuación, pero también porque ese micro permite, yo he utilizado micros en un grado que ahí está un diseñador de sonido que es maravilloso para hacerte una ecualización perfecta de esto, para que de repente el actor pueda estar en un sitio donde tenga puedas jugar con su propia voz como parte del espacio sonoro, es decir, para de repente jugar un eco, yo creo que esa utilización de la técnica es lo que tenemos, que maravilla poder vivir en estos momentos en los que las técnicas te abre espacios casi que todavía no podemos ya puedo contestar, porque creo que soy el único en la mesa que no está de acuerdo con lo que he dicho. Entonces, ojo, hay que escuchar bien cuando uno dice una cosa. Yo nunca he dicho quitar los micrófonos. Lo que he dicho fue empezar el hecho de que los micrófonos lo están abusando, que los actores no están tan preparados. Y cuando tienen que hablar para dar un discurso en cualquier sitio, si no tienen micrófono, no entienden. Otra cosa. Los actores, si van a usar micrófono, estoy de acuerdo, porque estoy usando micrófonos en el Romano de Mérida, estoy usando micrófonos en varios sitios donde estoy actuando. Hay que hacerlo por varias circunstancias, pero ¿por qué el actor o actriz llega al micrófono sin saber cómo usar un micrófono? Y el hecho de que tienen un micrófono quiere decir que se entiende lo que están diciendo. Ellos tienen que tener la técnica, saber que el vocal es lo que lleva el sonido y el consonante es lo que da claridad. Entonces, esta preparación tiene que tener, pero estoy en favor de los micrófonos en su sitio. Todos estamos a favor. Yo digo, es verdad que por mucha técnica que exista, no deja de ser el teatro un espectáculo en vivo. Y no es lo mismo oír el disco de AC/DC que ir en directo a un concierto de AC/DC, que la vivencia es absolutamente diferente, ¿no? Lo mismo en el teatro, hay una parte que por mucha tecnología y por mucho que tengamos alrededor y por muchas segundas vidas que tengamos en Instagram, la vivencia, el espectáculo en vivo nos llega de una determinada manera, de otra manera que es totalmente diferente al cine, por eso el teatro nunca va a morir. Van a evolucionar las dramaturgias y la forma de leer. Claro, pero respecto a la pregunta del espectador, del presente, yo creo que se refería al teatro como Grotowski le llamó el teatro cleptómana, ¿no? que roba un poco de todo para fascinar al espectador. Por eso surgió el teatro pobre, que dicen que todo lo contrario del cleptómana. Pero es otro concepto, ¿no? Escuchamos otras preguntas.
Yo he cogido el micro para que no se tenga que levantar. Gracias. Yo, bueno, Uy, el micrófono. El micrófono. Me he planteado dos cosas. Primero porque hablamos del espacio y yo voy al teatro como persona que quiere ver esto, ¿no? Quiere dedicarse a esto, y de repente veo que todos los teatros están cortados del mismo patrón. La excepción al final confirma la regla. Y también eso de... Creo que es muy importante señalar de que, sobre todo aquí, igual veo incluso imágenes, ¿no? de España hace años, en la época de la transición, que se jugaba con el espacio, no solo con lo que ocurría dentro del escenario, sino que el escenario cambiaba, incluso el teatro de calle, ¿no? De cómo llevar esa escenografía a la calle o a otros espacios que igual no están pensados para hacer teatro. Sí, si al final tú lo piensas para hacer teatro, puedes llevarlo, ¿no? a eso. Y me parece que es algo que ahora mismo no lo veo. Voy, me siento en una butaca, tengo los actores solo delante, a veces igual te aparecen un poco, pero está todo delante, no hay mucho más. Y luego lo que quería preguntar sobre todo es dónde quedan las nuevas sonoridades, porque yo voy al teatro y lo que decíamos, si hay micrófonos y hay sonidos, a veces hay espacios sonoros, a veces, pero esas nuevas sonoridades, sí, nuevas tecnologías las vemos puestas. Hablamos mucho de el vídeo, porque ahora con los móviles, es que los nuevos vídeos, el vídeo en directo, cosas que llevan un tiempo, pero no veo que se trabaje desde las nuevas sonoridades en el espacio. No veo estamos en 2022, artistas sonoros que están haciendo auténticas locuras, y voy al teatro y hay veces que incluso, de hecho hace poco me pasó en una función, un espacio sonoro que se quedaba en nada porque, digo, me has puesto 2 altavoces. No, que quería... resumiendo un poco, quería decir, ¿dónde queda ese espacio sonoro? ¿Dónde quedan esas nuevas sonoridades? Al final, ahora los jóvenes nos dicen mucho que sí, estamos viendo los vídeos en Instagram y eso cómo afecta al teatro, vale, pero también escuchamos a Arca y a Sofi y la nueva música electrónica, y esas sonoridades no están, yo no las veo. Yo como persona que escucha eso, llego al teatro y digo, ¿dónde está eso? ¿Dónde está el nuevo sonido? ¿No? ¿Quiere responder? Y sobre todo porque se trabaja muchas veces, como escenógrafa y figurista te digo, nos obligan a trabajar muchas veces dentro de esta burocracia teatral que son los teatros nacionales, y la imposición de posibles giras nos obligan a trabajar en esta caja italiana que muchas veces no podemos quitarnos, ¿no? Ojalá tuviéramos la libertad de decidir cuál es el espacio real para esta puesta en escena que yo quiero hacer, ¿no? Si es en un garaje o en un sex shop como lo hizo Lima, y de repente irme ahí, ¿no? Y no tener que contar si entran 300 o 20, ¿sí? No es una realidad económica, o sea, es una realidad económica, no se puede. Y de riesgos laborales. Y de riesgos laborales, y de repente no sé qué. Es decir, es verdad, falta eso, falta investigación y falta decidir dónde quiero yo poner esta pieza, ¿no? Y las nuevas sonoridades, pues realmente en teatro lo que es más texto dramático, hay poco. Danza, vemos poca danza, apoyamos poco la danza, apoyamos poco esos espectáculos sonoros, de nuevas sonoridades y de nuevo movimiento, y de nuevo lenguaje corporal y de nuevo lenguaje en muchos otros sentidos, ¿no? Yo abogo por un arte, por actos escénicos en los cuales todos, yo y mis compañeras, en las cuales las nuevas sonoridades, el nuevo movimiento, incluso la nueva forma de ver y de trabajar la dramaturgia visual sea todo uno, ¿no? Y no tenga que diferenciar música de texto, de teatro de texto, de teatro de danza, sino que se crean realmente actos escénicos en el cual estemos todos y en el cual las nuevas sonoridades, los nuevos movimientos, la nueva textura aparezca, ¿no? Pero después también hay otra dificultad que hay en este país, es que los edificios teatrales, la arquitectura está siempre planteada solo para lo frontal.
y hay muy pocos espacios que puedas jugar con él. Y en los espacios donde tú puedes jugar con él, como pasa en algunos teatros aquí en Madrid y fuera, cuesta tanto el cambiar todo el espacio económicamente y técnicamente que prefieren que termines haciéndolo todo frontal. Por lo tanto, ya desde el principio estás limitado a que vas a trabajar solo frontalmente. Y con una furgoneta. Claro. Entonces, que además, que si lo quieres sacar de gira luego es imposible. Yo he hecho varios espectáculos a 4 bandas. ¿Por qué no lo puedes hacer? En un teatro, pero luego buscar esos mismos espacios para poderlos trasladar era absolutamente imposible. Y respondiendo un poquito también, antes, en los años 80, 90, había más libertad, se podía hacer cosas en muchos sitios. Hoy en día te prohíben todo. Claro, pero es que no se habla suficiente del riesgo laboral. Exactamente. De los riesgos. Es una de las cosas que más manía tengo. Sí. Yo no, creo que eres la segunda. Porque yo y los riesgos laborales estoy hasta aquí. No, pues te digo que es una cuestión de decir que tienes... Hay algo, lo que hablábamos antes de la administración y la creación, ¿no? La burocracia. Que al final cuando tienes que discutir a una persona claro, dices, no, es que va a colgar, viene colgado de un arnés, va a hacer circo, no, es que se sube 5 metros. Ya, es que circo. ¿Qué es circo? Es que tienes que tener... Sí, pero entonces es que se acabó el espectáculo, ¿sabes? Es decir, que hay una cuestión de que se pelea profundamente con una cuestión administrativa. Y a nivel espacial lo mismo, volviendo otra vez al ejemplo de la vez que hicimos, o sea, el espacio era en la Sala de la Princesa y que queríamos que fuera una cámara de gas, o sea, era una cámara de gas, donde se gaseaba a los personajes. Y la idea que tenía Raimon era que el público estuviera sentado en unos bancos. Pues no se podía, porque no eran localidades que se pudiera poner fila 5, tal. Entonces, claro, fue una lucha y no pudimos. Entonces era una cámara de gas con unas bonitas butacas donde estaba sentado, claro, respetable. Entonces, y por ejemplo, en el Centro Dramático Nacional, cuando se abrió la Sala Valle Inclán, arriba se podía utilizar las 4 bandas. Yo el primer espectáculo que hice yo allí, que inauguré la sala, eran 4 bandas, que fue Barcelona Mapa y Sombras. Años después ya era imposible porque dificultaba el paso de no sé qué, el no sé cuántos, los espectadores o sea, no puedo hacer 4 bandas en esta sala, que es maravilloso. Que se supone que es para eso. Pues no puedes hacer. No puedes, entonces, bueno, pues eso. ¿Otra pregunta? ¿Alguna pregunta más? Por eso hay que salir del teatro. Eso es. Para hacer teatro, el nuevo teatro. Es decir, Edad Media, con un carro, iban por las calles y el público decidía dónde querían mirar. Pero no estaban los técnicos ahí para prohibirlo. No, yo creo que también... También igual es utópico, pero digo, el teatro público porque supongo que estarán no es que la rentabilidad, igual el teatro no tiene... No es rentabilidad. No es rentabilidad, porque no les importa. La pregunta, por favor. Es que nadie te va a firmar los riesgos laborales. Exacto. Bueno, yo quería preguntar una pregunta a los directores. Hemos hablado de los 45 días de ensayo y de las complicaciones que tiene, de las reuniones, de la precariedad. Entonces, yo os quería preguntar a ellos qué demandan de los creadores, de diferentes creadores artísticos, de iluminador, escenografía, vestuario, porque habéis hablado del problema de que luego la escenografía llegue y no me casa con lo que estoy ensayando, con los actores, con el movimiento, o el vestuario de repente no funciona. Entonces, ¿qué demandáis vosotros de ellos? ¿Un trabajo previo? Eso es un poco... ¿Que ya esté hecho ahí o...? Juan lo hablaba antes, ¿no? Que dice que echaba mucho de menos esas conversaciones previas, ¿no? Para mí es absolutamente fundamental, ¿no? O sea, ver qué dirección vamos a tomar. O sea, decir, tú partes porque tú haces una propuesta, mira, quiero montar esto, como seguramente tengo estos actores, y entonces empiezas a hablar un poco de cuáles son lo que tienes en la cabeza, ¿no? Un poco, y a partir de ahí se empieza a ramificar y empiezas a compartir el trabajo y el trabajo se empieza... Pero es como con el actor. Yo tengo una idea de cómo puede ser el personaje que tengo en la cabeza y nada me gusta más que entrar en colisión con la imagen que trae el actor. Colisión de la mejor manera, colisión artística en ese sentido, ¿no? Es decir, ¿cómo voy a ver esto de repente como una conclusión, algo que no es ni lo tuyo ni lo mío, sino un camino intermedio que hemos descubierto y es un camino que hacemos juntos, ¿no? Entonces, ese trabajo de investigación es a mí realmente lo que me fascina para llegar a conclusiones realmente donde todos los elementos estén imbricados, porque creo que de eso se trata la puesta en escena.
Si puedo añadir algo más, es que yo creo que también es una cuestión de lo que hablamos antes, de los equipos, ¿no? Tener un equipo, poder tener un equipo. Pero aquí en España tener un equipo significa tener amigos que estén contigo, porque no siempre puedes pagarles lo que se debe pagar, ¿no? Porque la estabilidad no existe en este país. Eso es un problema bastante serio en comparación con otros países, donde existen los teatros estables con equipos de dirección, con escenógrafos estables, con directores literarios que cada programación, cada proyecto lo están discutiendo, hablando y luego incluso contratando otros artistas para poder amplificar este proyecto. Aquí es complicado. Buenos días. Yo quería decir dos cosas referente a lo que dice mi compañero. Es curioso porque en la mesa no se ha hablado de la palabra producción, ¿no? Todos somos creadores. Es otra mesa, sí, otro sí, tema. Sí, es otro tema, pero precariedad, poco tiempo, todo eso va a una parcela que se llama producción. Si se hace un buen plan de producción, los 40 días, todo eso va allí, ¿no? Y claro, hay mucha gente joven que para mí es maravillosa esta charla, que parto desde la técnica, desde el artístico, desde el medio, que me manejo en todos los lados. Yo lo he vivido. Cuando habláis, se puede hablar, cabe en una furgoneta, que es lo único que te pregunta, te dice el productor. Vale, muy bien, pero una furgoneta. Vale, muy bien, pero este espacio tiene que ser reducido. Y vale muy bien, pero reducido en técnicos, ¿no? Tú comentabas, yo monto, desmonto y en muchos sitios los diseñadores, el de sonido quiere un buen técnico de sonido que utilice bien el QLAP, que utilice bien el de luces, y después se reduce todo a 3 personas que como mucho, pero si ya pongo todas las disciplinas, mínimo son 3. No aparece un regidor, que es otro tema, ya no voy a abordar nada de ahí. ¿Nada? La regidora, regidor, que no lo es, que a veces es un actor que tiene 3 frases y hace de regidor, que aparte es sastra. El de luces tiene que ser de luces porque no todo el mundo tiene conocimiento de una mesa de luces. Al apretar un botoncito ya tiene un QLAP y lanza todo de sonido, que no tiene por qué saber esos espacios sonoros maravillosos que el diseñador de sonido, el que ha hecho la banda sonora, el espacio sonoro, ha creado una cosa maravillosa, pero después en los teatros suena como el culo. ¿Por qué? Porque no da tiempo de montar y solo se aprieta. A ver, funcionan las PEAs, funciona y ya está. O sea, yo también esa precariedad en el bolo existe, en el día a día existe. Habláis mucho de teatros públicos, también de teatro privado. A mí me hubiera gustado en esta una persona que hiciera el contrapunto, porque estamos yendo a unos... Si le metemos sí, perdona, claro. Que no a todo. No, sí, eso es verdad. ¿Para qué le vamos a invitar? No, de acuerdo, yo siempre trabajo, de hecho, mi núcleo... Pero tú tienes una compañía, claro. Te digo que cuando yo hablo de producción, o sea, cuando yo hablo de la furgoneta, no es una cosa que Aitor me ponga un stop, una limitación a mi creación, no. Aitor y Jordi, que son los productores de Kamikaze Teatro, trabajan tan en la parte creativa como yo. Pero eso es muy bueno porque tienes una compañía. Te digo que hablábamos de teatros públicos. Claro. Ahí es donde para mí se desvirtúa por completo. Por eso lo decía. La parte de la producción, ahí es donde te dicen, ¿qué vas a montar? Me dicen, y lo primero que te dicen, mira, tienes 90.000 euros para montar esto. Y eso. Si no saben ni lo que voy a hacer, ¿cómo puedo tener un presupuesto todavía? ¿No? Para mí la producción forma parte de las plásticas. Estoy de acuerdo contigo porque tienes compañía. Las charlas previas, yo pienso que también son previas en teatros públicos con esta parcela, que es la que pone el dinero. Uno tiene compañía porque quiso tenerla. Claro. Eso es muy importante. Perdona, pero el tema de este debate no era el producción, sino cuestión artística. Vale, pero muchas gracias porque ese es otro sinónimo de la precariedad. Sí. Pero muchas veces la puesta en escena, por ejemplo, yo que ahora sí que tengo compañía, desde la producción, que somos nosotras mismas, somos las que diseñamos las necesidades artísticas de la puesta en escena. Eso no ocurre en un centro público que te dicen, tienes esta, lo que te salga por ahí. ¿Sí? Entonces, las nuevas, o sea, todos los que tenemos, partimos desde las necesidades artísticas. Denis, por favor. Bueno, tomo la oportunidad de decir una pequeña cosa. Antes de todo, tuvimos un encuentro con producción hace un par de años. Y a decir también que el día 3 de diciembre
3 de diciembre, que es un sábado, a la misma hora, a las 12, vamos a tener otro encuentro aquí. Y en la mesa va a estar representantes de la especialidad de la Academia de Autores. Entonces, espero, si habéis tenido interés en lo que hemos dicho hoy, y veo que tal vez sí, que repitan eso cuando hablamos de autores el día 3 de diciembre a las 12 horas. Gracias. Bueno, muchas gracias. Creo que vamos... Bueno, la última pregunta y terminamos. Sí. No, es una sugerencia que no sé si es una sugerencia, no sé si viene al pelo, pero no voy a ir con la inquietud, por lo menos, de dejarlo planteado. Es muy breve. Habéis pasado muy por alto, Miguel y Juan, el tema del cambio a LED. Esto va a traer unos problemas que no sabemos calcular todavía. Yo no sé si corresponde que haya un equipo de trabajo dentro de la academia que pueda estudiar las consecuencias de esto para adelantarnos al problema. Ya, pero yo creo que hoy no queríamos... No, estoy seguro, pero quiero decir que ya está planteando Denis que va a haber una reunión de producción, que va... Quiero decir que no, si hubo ya. Ahora vamos a hablar con los autores y también con la música, digamos. Pero bueno, pero sí, por supuesto. Sí, Juan, si tú puedes... Efectivamente, esto se va a convertir en un problema que ya lo es. Como ejemplo he puesto lo de las compañías que van girando, que están haciendo sus diseños o que salen con sus diseños con lámparas de incandescencia, con sus filtros, y llegan a un auditorio. La mayoría de los auditorios o de los teatros que hacen ahora ya no hay ese tipo de lámparas y tienen que rehacerlo. Esto es un problema generalizado. En breve o en un corto plazo de tiempo, la recomendación es que los teatros dejen de tener lámparas de incandescencia por el consumo. La Comunidad Económica Europea está dando subvenciones a las cuales se acogen la mayoría de los teatros públicos y empresas privadas. Todo esto tiene que tener un camino. ¿Esto está coordinado? Relativamente. Bajo mi conocimiento, creo que poco. Pero es algo que nos viene encima y que tendremos que hacerlo. Efectivamente, el tema es de considerable importancia y creo, bueno, la AI, por su Asociación de Autores de Iluminación, a la que pertenezco, pues está tomando partido en esto, pero digamos que esto es también de instituciones públicas culturales, porque no solo serán los teatros, los museos ya han hecho una gran avanzadilla con esto. Ya es raro ver un museo que no tenga luz LED, pero la mayoría de los teatros, los equipos que le llegan son de esta nueva tecnología, para la cual en general no estamos preparados. Sobre todo el vestuario es un gran conflicto, porque tanto los colores como los volúmenes cambian por completo, así como en escenografía el material con que estés trabajando. Es decir, de repente te puedes machacar el vestuario completamente cuando funciona en LED o con otro tipo de lámpara, ¿no? No, y todo esto también avanza, porque ya las LEDs desde hace 5 años no son las mismas que ahora. Bueno, y luego hay un problema grave con esto, que es que el material que se suele vender y que las empresas están vendiendo es material barato. Y esto, pues, de cara a la plástica escénica, el material barato con tecnología LED tiene un índice de reproducción del color malísimo. Quiere decirse que tú pones un rojo y igual con ese foco te va a dar un rojo azulado, yo qué sé. Entonces, pues este es un problema que tendremos que ir solventando poco a poco, y que efectivamente, si en la academia alguien se prestara a hacer una comisión de investigación y de seguimiento de qué es lo que va a pasar, pues ánimo. Muy bien. Muchas gracias.